Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias nuevamente por conectarse un jueves más para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy con un tema pues sumamente importante, un tema de gran bendición que es ¿realmente la gente ha notado tu cambio o te siguen viendo como eras antes? Mal, ¿sí? Para esto, pues bueno, vamos a empezar esta plática dándole la bienvenida al Señor. Te pido que me acompañes. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú nos permites nuevamente reunirnos para seguir aprendiendo cada día de tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros, con estas cápsulas, con estos mensajes que tú nos estás dando. Yo te pido que abras nuestro entendimiento y que todo lo que hoy se hable lo podamos poner por obra para que la gente pueda ver que estando contigo, claro que se puede tener una vida distinta. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar. Primeramente, acuérdate que hay muchas personas que catalogan a la gente, la critican o murmuran por los errores que ellos cometieron o como eran antes de conocer al Señor. ¿Sí? Hoy vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo era una persona antes de conocer a Jesús y cómo era esa misma persona una vez que conoció a Jesús, cómo cambió, cómo su vida cambió por completo. Y sabes, me estoy refiriendo a Pablo. Primeramente era Saulo de Tarso, ¿verdad? Tú esto lo puedes encontrar en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Pero vamos a ver específicamente unos puntos que me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo? Saulo era un perseguidor de todos los creyentes en Jesús. Él se estaba dedicando única y exclusivamente a ir por ellos, meterlos presos, y él quería acabar con todo lo que tuviera que ver con el nombre de Jesús. Y la gente lo tomaba a él como malo. ¿Te ha tocado alguna vez que la gente te diga que tú eres malo? ¿Que tú eres el malo de la obra? ¿Sabes? A Saulo de Tarso eso fue lo que le pasó. ¿Pero por qué? Vamos a meternos de lleno a la palabra. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 9 versículo 2. Hechos capítulo 9 versículo 2. Pablo pedía cartas al sumo sacerdote, ¿verdad? Le pedía cartas para ir a Damasco y poder con esas cartas que todos los de ahí le pudieran servir para ir por todos los seguidores de Jesús. Y muchas veces esas cartas que representan que nosotros nos presentamos ante la gente con los títulos. Muchas veces podemos decirle a las personas, es que tú no sabes quién soy yo. Es que tú no sabes lo que yo he hecho. Es que tú no tienes lo que yo tengo. ¿Sí? Qué importante es empezar a identificar esos títulos que nos colgamos porque muchas veces tenemos una falsa identidad. Creemos que por los títulos la gente nos va a seguir. Creemos que por los títulos la gente nos va a admirar. Y estamos equivocados. Pablo pensaba que con esas cartas que le daba el sumo sacerdote, él iba a ser el número uno, él iba a ser el intocable. ¿Sí? Él iba a ser el que iba a acabar con todos los seguidores de Jesús. Él se iba a presentar con la gente, decirle, soy Saulo de Tarso, sé las escrituras, sé lo que dicen las escrituras, pero aquí están mis títulos. Y muchas veces eso puede ocasionar que las personas se alejen de ti, porque tú llegas a presumir tus títulos. Y la persona lo único que quiere es conocer realmente a esa persona, no a los títulos. ¿Te ha tocado que hay personas que tú estás platicando con ellos y sientes la necesidad de decirle, pues es que me cayó mal? Su forma de expresarse a las personas, todo eso, así era Pablo. Él se expresaba mal de todos los seguidores de Jesús
y sobre todo de Jesús. Entonces, el punto número 1 es, deja tus títulos. Tus títulos no te van a ayudar en nada. Si tú quieres ir con una persona para tener una amistad, una relación, conocerse, deja los títulos de lado. Sé tú mismo. Pablo necesitaba esos títulos para poder sentir que tenía poder. Todavía no conocía a Jesús. Entonces, tú no necesitas de títulos para conocer a Jesús. ¿Sí? O muchas veces te ha tocado que hay personas que dicen, es que yo ya he hecho posgrado, ya he tenido diferentes cursos sobre la palabra, sobre Dios, yo ya me sé la Biblia al derecho y al revés. Deja los títulos, porque con los títulos llega la vanagloria de creer que nosotros sabemos más que los demás. Y así se sentía Pablo. Podemos seguir viendo la historia que Pablo iba montado hacia la ciudad de Damasco y dice la palabra que una luz lo tumbó. ¿Sí? Y esa luz, Pablo le decía, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y esto lo puedes encontrar en Hechos 9, versículo del 3 al 5. Hechos 9, versículo del 3 al 5. Y le decía, ¿quién eres, Señor? Y de la luz salió una voz que decía, soy Jesús, el que tú persigues. Duro te es dar golpes con el aguijón. ¿Qué quiere decir? Esa luz, necesitamos nosotros de esa luz, ¿para qué? Para dejar esa vanagloria, ese orgullo, esa soberbia de lado. Pablo, fíjense cómo le dijo, ¿quién eres, Señor? Todos, dice la palabra, que todos doblaremos rodilla ante el nombre de Jesucristo. Entonces imagínate qué importante y qué impactante. Esa persona que traía, pues se puede decir que los humos arriba, la soberbia, el decir, ahora sí nadie me va a poder detener, yo soy lo máximo. Horas más tarde estaba en el piso, pidiéndole a esa luz que quién era. Y cuando él se enteró que era Jesús, su vida cambió. Imagínate, te ha tocado personas, a mí me ha tocado personas que no creen en Jesús, que dicen más que Jesús no existe. Y cuando Dios los toca, su perspectiva cambia por completo. Dice la palabra que Pablo quedó cegado, no podía ver. Y aquí hay otro punto muy importante. ¿Qué es lo que tú estás dejando entrar por tus ojos? ¿Qué dejas que entre? Tú debes de cuidar los ojos, tus ojos, en no ver cosas indecentes. Todo eso lo tienes que cuidar. Dios lo cuidó a Pablo. Por eso lo dejó 3 días ciego. Porque iba a empezar un proceso con él. Iba a empezar un trabajo con él. Pero tú, ¿qué permites que entre por la vista? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué has acostumbrado a tus ojos a que estén viendo? Porque entran por los ojos, pero luego baja al corazón. Y si eso es malo, imagínate nada más. La ventana de tus ojos está contaminada. Así estaban los ojos de Pablo, estaban contaminados. Y dice la palabra que quedó ciego 3 días. Muchas veces cuando están los encuentros, por eso son de 3 días. Un encuentro es un encuentro no con la persona, es un encuentro con Jesús, como lo vivió Pablo. 3 días. Entonces, para hacer aquí una pausa, conoces a personas que son altaneros, soberbios, que tienen el orgullo muy arriba, que para todo te están presumiendo las cosas, que te hacen ver a ti
hacia abajo y ellos estar arriba. Esos son los Saulos de Tarso. Esos son las personas a las cuales Dios se interesa por ellos. Acuérdate que Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos, yo he venido por los pecadores. Los sanos no necesitan del médico, ya están sanos. A esos Saulos son a los que nosotros tenemos que ir. Sobre esos Saulos son a los que nosotros tenemos que acercarnos. ¿Y va a costar trabajo? Claro que va a costar trabajo, porque vas a empezar a recibir todo lo que ellos traen. Pero ¿sabes? En el fondo, esos Saulos lo que traen son heridas en su corazón. Y las necesitan llenar, tratando de tener esos títulos para que la gente los admire, para que la gente los vea. Yo no he visto en la palabra de Dios que ni Jesús ni sus discípulos tuvieran esos títulos. Al contrario, sean mansos y humildes como yo soy manso y humilde, decía Jesús. Entonces imagínate, Pablo queda ciego. Las mismas personas que iban con él lo ingresan a la ciudad. ¿Sí? Imagínate el golpe anímico para alguien que estaba acá arriba y que de repente va hacia abajo, que va hacia el piso. Imagínate el golpe anímico de que te tengan que llevar de la mano porque tú ya no ves. Y muchas veces tanta soberbia lo único que va a provocar es que necesites que alguien te lleve a ese encuentro con Jesús y que te lleve prácticamente de la mano. Pero tiene que ser alguien que realmente haya tenido esa experiencia con Jesús, que su vida haya cambiado al 100% y que lo pueda demostrar, que lo pueda él expresar, que la gente diga, sí es cierto, él tuvo un cambio, era así antes y ahora es así. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Y yo le pido a Dios que te abra el entendimiento para que tú mismo veas. Y si hoy estás pasando por ese momento, porque todos lo hemos vivido, no hay uno. Todos en su momento perdemos el piso y creemos que estamos acá arriba y muchas veces hasta humillamos a las personas o muchas veces con tal de conseguir lo que nosotros queremos no nos importa los demás. Muchas veces nos hemos convertido como ese Saulo de Tarso, ¿sí? Que queremos hacer las cosas para ser reconocidos, para que la gente nos voltee a ver a nosotros. Y necesitamos que ese encuentro con Jesús para que nuestra vida pueda cambiar. Entonces, esto fue como inició con Pablo, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Hechos 9, versículo 10 y 11. Hechos 9, versículo 10 y 11. Que existía en esa ciudad de Damasco un profeta. Una persona que conocía de Jesús, que su vida ya había cambiado, que él estaba al servicio de Dios, que se preocupaba por las personas. Su nombre era Ananías. Ananías estaba en su casa y dice la palabra que escuchó la voz de Dios, que le dijo, Ananías, es necesario que vayas a la casa de un tal Simón, porque ahí se encuentra Saulo de Tarso. Instrumento va a ser para mí y requiero que vayas y pongas manos, porque él ahorita no ve, pero ha estado ayunando, no ha comido nada. Y también Pablo tuvo esa visión de que iba a ir un Ananías a ponerle las manos en los ojos. ¿Y sabes? Tú y yo, cuando tengas ese encuentro con Dios, y si ya lo tuviste, tú y yo somos esos Ananías, que tenemos que ir por esos Saulo de Tarso, que tenemos que ir por esas personas,
que tenemos que ir a llevarles la verdadera identidad como hijos de Dios, a decirles que no necesitan los títulos, que no necesitan la soberbia, que no necesitan el orgullo, pero con amor. Pero sabes, Ananías como que a lo mejor entendió mal, porque le dice: Señor, yo sé quién es ese Saulo de Tarso. Él nos persigue, él nos quiere meter a la cárcel, él quiere terminar con todos tus seguidores. Sabemos que es malo. ¿Cómo me pides que vaya con él? Muchas veces, siendo Ananías, entra lo que viene siendo también ese como orgullo de decir: ellos son los malos, yo soy el bueno y yo no me junto con los malos. Que no se malinterprete, sino que quiere decir, como él es el pecador, pues que a él lo castiguen y a mí no. Yo soy el bueno y a mí solamente tiene que haber bendiciones. O muchas veces le decimos a Dios: a mí no me mandes con los pecadores, mejor mándame con los que ya están sanos, porque no queremos batallar, ¿sí? No queremos que nos cuesten las cosas. Esta generación está muy acostumbrada a que todo se lo den en la mano. Y Ananías le dice eso. Y ahí me remonta cuando David le dice a Dios, que estaban en la cueva de Adulán, que le dice: Señor, mándame toda esa gente que nadie quiere, los enlutados, los endeudados, los de geniudos, los asesinos. Y se los mandó a la cueva. Y de ahí David empezó a trabajar con ellos, y de ahí salió el ejército poderoso de David, que ganaba batallas. Imagínate de esas personas que todo mundo, pues que bueno, que nadie los quería, que los hacían a un lado, que eran como lo feíto de esa sociedad. ¿Sí? Entonces Ananías le dice: Señor, creo que aquí debe de haber algún error. Pero Dios, en su sana misericordia, en su amor, en su santo misericordia, le dice: ve, que yo le diré a Pablo lo que él va a tener que padecer para seguirme. Y aquí hay un punto muy importante: la obediencia. Ananías obedeció, se dirigió hacia la casa, entró en la casa y vio a Pablo, que estaba tirado, ciego. Ahí Ananías pudo haber aprovechado y pudo haber dicho: bueno, estás ciego, me puedo desquitar de todo lo que tú nos has hecho. Mas sin en cambio, Ananías llevaba el amor de Dios hacia Pablo. ¿Por qué? Fíjense lo que le dice. Le dice Hechos 9:17. Hechos 9:17. Llega Ananías y le dice a Pablo: hermano Saulo. Ananías no vio lo malo. Ananías no vio la circunstancia negativa. Él vio un alma que se pudo haber salvado y que se iba a salvar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso Saulo de Tarso, y decirles: hermano Saulo, el Señor Jesús me ha mandado para que recobres la vista. Cuando tú vas con esos Saulos, vas a llevarles las buenas nuevas del Evangelio, vas a llevarles la palabra, vas a mostrarle, a presentarles al Rey de Reyes. Job decía: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo escuchar de Dios que verlo, que tener ese encuentro personal con Él. Ananías pone las manos en los ojos de Pablo y dice que se vieron como si hubieran caído escamas de los ojos de Pablo. Y Pablo recobra la vista. Pero hubo un cambio en él. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo recobra la vista, ya no era Saulo, ahora era Pablo.
una nueva persona, una persona completamente distinta al que conocían. Y a eso estamos llamados tú y yo. Estamos llamados a ser discípulos, a llevar el evangelio, a arrebatarle más almas al enemigo, ¿sí? A ver familias restauradas, vidas restauradas. Yo les digo a personas, el evangelio no se cobra. Lo que por gracia se te da, por gracia tú dalo. La mejor paga es ver las vidas restauradas y encaminadas en Jesús. Pablo, cuando recobra la vista, dice la palabra que pide ser bautizado. Y Ananías le dice, pues vamos. ¿Qué es el bautizo? ¿Se acuerdan que en clases pasadas lo hemos visto cuando Jesús le dijo a Nicodemo? Es que tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer, dice, lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Lo que nace de la carne es de la carne. Y Pablo nos dice que la carne está en que todos los deseos equivocados. Todo lo que te separa de Dios. Pero cuando naces del Espíritu, estás conectado con Dios. ¿Sí? Y el bautizo no es otra cosa más que dejar tu vieja naturaleza y salir una nueva persona. ¿Sí? Una nueva persona que ahorita lo vamos a ver en Pablo. Pablo seguía a todo creyente de Jesús. Y una vez que se bautiza, lo que hace es lo contrario. Ahora él va a llevarles el mensaje de Jesús. Ahí se ve una diferencia de Saulo de Tarso a Pablo. Que la gente vea en ti un verdadero cambio. Que digan, esta persona era así antes, que no te podía, estaba hasta amargado, que no podías acercarte a él, era engreído, era presumido, era problemático, pero ahora es una persona completamente distinta. Es amoroso, es educado, es servicial. Por eso el tema era, ¿cómo te ve la gente? ¿Te está viendo que realmente ha habido un cambio en tu vida por empezar a seguir a Jesús? ¿O te sigue viendo como el Saulo de Tarso? Te sigue viendo como la persona engreída, como la persona que quiere ser el centro de atención. ¿Cómo te está viendo la gente? Cuando se acercan contigo, ¿qué te dicen? Todavía te siguen diciendo, porque hay una frase que se ha vuelto famosísima y no nos hemos detenido a escucharla porque eso que se dice es una declaración en contra de la persona. La frase es, tú nunca vas a cambiar. O hay otra frase que dice, así soy y así me voy a morir. Y no es cierto. Claro que puedes cambiar. Si Pablo pudo cambiar. Saulo de Tarso, él venía de familias adinerado. Él sabía las escrituras. Él se codeaba con gente muy, pero muy importante. Pero cuando hubo el encuentro con Jesús, cuando sus ojos fueron nuevamente abiertos, cuando él decidió servirlo, Dios lo movió con otras personas. Ahora Pablo le llevaba la palabra a todas esas personas que nadie se quería acercar a ellas. A ellos iba él. Porque entendió lo que Jesús le había dicho. Empezó a entender todo lo que él sabía de la palabra. Sean mansos y humildes. Deja tu ego, ¿sí? Deja tu orgullo. Los enfermos los sanos no necesitan doctores, sino los enfermos. Y entonces Pablo iba con esas personas. Tú debes de hacer un alto en el camino y pensar. Mínimo debes de tener un conocido que sabes que necesita pasar de Saulo de Tarso a Pablo.
Pero para que eso pase, necesita un Ananías. Te necesita a ti. Hoy el Señor te está diciendo, levántate, ve con ese hombre, llévale las buenas nuevas. Claro que se puede cambiar. Si Pablo lo pudo hacer, que era un ser humano como tú y como yo, pues con mucha mayor razón nosotros también lo vamos a poder hacer. Y lo debemos de hacer para bien. ¿Sí? Pablo iba a las sinagogas en donde él iba a arrestar a las personas, ahora iba a llevar la palabra de Dios. Y Pablo recibió golpes, azotes, críticas. ¿Por qué críticas? Porque las personas cuando lo veían, perdón, cuando lo veían decían, no, espérame, pero esta era la persona que nos perseguía. Esta era la persona que nos quería destruir. Esta era la persona que nos quería llevar a la cárcel. Pero ¿cómo es posible que ahora esté llevando el mismo evangelio? Esté hablando de Jesús. Y se nota la pasión por llevar la palabra. Yo creo que ha de haber sido un shock impresionante para las personas saber que su enemigo ahora era su amigo. Ahora era su hermano, ahora era su aliado. Y Pablo, fíjate cómo fue el cambio, que si tú ves todo el Nuevo Testamento, casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, Pablo los escribió. Fue el discípulo que más viajó llevando el Evangelio. Y él no tuvo se puede decir, ese encuentro con Jesús como lo tuvieron los 11 discípulos, que vivió con ellos 3 años. Pablo necesitó 3 días. 3 días para decir, no más. No quiero ser Saulo, quiero ser una nueva persona. Pero necesita de un Ananías. Y si tú lees Hechos, que me gustaría que después con tiempo tú lo pudieras ver, empezó Pablo, dice que después de que fue bautizado, que fue y llevó la palabra, dice que fue y buscó a los apóstoles y que se quedó con ellos más de un año. ¿Qué hizo más de un año con ellos? Aprender, empaparse más de Jesús. Yo creo que las pláticas con Pedro eran de, a ver, explícame cómo estuvo que te ibas a ahogar en el mar. ¿Y qué hizo Jesús? Y después de eso, ¿qué pasó? Y a ver, explícame cómo que le dio de comer a 5,000 personas. Yo creo que esas pláticas, con lo que te quiero decir es que tú debes de buscar también seguirte nutriendo de la palabra de Dios. Es bueno leerla. Sí, claro. Pero no leer por leer, sino leerla y pedirle a Dios que nos dé revelación lo que nos está hablando ahí. Pero también es bueno buscar a más personas, que estés en la misma sintonía. Imagínate qué padre. Antes nuestras pláticas eran doble sentido, cosas mundanas, eran cosas que no te traían provecho. Ahora nuestras pláticas, lo hablo por mí, creo que también por ti, son hablar de Jesús. Y nos apasiona. Ahí es en donde se va a ver el cambio. Ahí es donde la gente va a decir, sí cambió. Sí cambió. No con palabras, con hechos. Y si hoy tú estás atorado en algún área de tu vida que necesitas un cambio, pídele a Dios que te mande ese Ananías. Pero que sea de corazón. Que realmente tú quieras cambiar de corazón. Y dile, Señor, mándame ese Ananías. Necesito conocerte más. Necesito saber qué plan tienes para mi vida. Tú sabes, te hago una pregunta, ¿tú sabes qué propósito tiene Dios para tu vida? ¿Tú ya le has preguntado a Dios qué propósito tiene para tu vida? Pregúntaselo. Dile, Señor, ¿qué propósito tienes tú para mi vida? Porque nacimos con un propósito, pero pregúntaselo.
Muy bien, entonces Pablo iba con los discípulos, con Pedro. Entonces tú tienes que juntarte con personas que realmente hayan tenido ese cambio. Porque no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Pablo tuvo que dejar todo. Dejó amistades, dejó lujos, dejó sus títulos. ¿Y los cambió por qué? Por llevar el Evangelio. Por vivir una vida con Jesús. Y empezó a juntarse con personas distintas. Empezaron a hablar. En Hechos dice que después conoció a Bernabé. Y juntos hicieron una poderosa mancuerna. Y luego conoció a Silas. Y luego discipulaba a Timoteo, que era un joven. Y empezó a hacer sus cartas que los mandaba a las diferentes iglesias. Ve el cambio. Pero, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros también a soltar todo lo que sabemos que no nos va a beneficiar por empezar a tomar las cosas del Evangelio? Pero tomarlas al 100%, tomarlas en serio, con responsabilidad. Pablo soltó todo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pídele a Dios que te mande ese Ananías. Pídele a Dios que quieres tener un encuentro con Jesús. Un verdadero encuentro. Muchos te dicen, o a lo mejor muchos te dirán, es que yo conozco a Dios, Dios siempre está conmigo. Pero ve tu vida y dime si Dios está contigo o no. Porque se nota. Cuando Dios está contigo, se nota. Dios nunca gritó. Jesús nunca tuvo ira, nunca tuvo rencor, nunca tuvo resentimiento, nunca tuvo odio. No murmuraba, no criticaba, no se burlaba. Entonces, si con esos ejemplos empiezas a ver que hay alguno en tu vida, es necesario que haya un Ananías para que haya un verdadero cambio. Saúl, el profeta Saúl, ¿verdad? Él creía que Dios estaba con él. Él creía que lo conocía. ¿Y sabes qué impactante es? Que Dios ya no estaba con Saúl. Y Saúl pensaba que sí. Hasta que llegó el profeta y le dijo, el profeta Samuel, y le dijo, el Señor te ha quitado el reino y se lo va a entregar a otra persona, que fue a David. Entonces, es muy importante que hoy tú y yo hagamos un alto en el camino y que le digamos al Señor, Señor, quiero conocerte. Todos los días quiero conocerte, porque todos los días la misericordia de Dios es distinta. Fíjate nada más el amor de Dios. Cada día sus misericordias son nuevas. Quiero conocerte, Señor. Quiero llevar tu palabra. Quiero que más personas conozcan de ti. Quiero que tu nombre se escuche en más lugares. ¿Sí? Que tú hagas la obra, porque a fin de cuentas el que hace la obra es Dios. Que tú hagas la obra de traer a esos Saulos para que se conviertan en esos Pablos. Y si necesitas un Ananías, como le dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Espero que este tema haya sido de tu agrado. Te pido, por favor, que tú vayas a la palabra, que veas Hechos de los Apóstoles. Es padrísimo ver cómo inicia la primera iglesia primitiva, cómo llega el Espíritu Santo, ¿sí? Cómo llega luego Pablo, la vida de Pablo, Hechos 9. Tú lo puedes leer con calma y que el Señor pídele que te revele qué tanto tenemos de Saulo, pero qué tanto podemos llegar a tener de Pablo.
Te mando un fuerte abrazo. Te mando muchas bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. Compartan estos videos. Recuerda, tú eres un Ananías. Y a lo mejor tú conoces a alguien, a un Saulo, que necesita empezar a conocer a Jesús. Tú eres ese Ananías que vas a ir a devolverle la vista. Estaban viendo cosas del mundo. Pero cuando llega Ananías, Pablo empezó a ver las cosas del reino, del evangelio, de Dios. No ceses en llevar la palabra de Dios. No ceses en llevar el nombre de Jesús a más personas. ¿Sí? Te doy las gracias por haberte conectado esta noche. Espero que estos temas sean de gran bendición. Te bendigo tu familia y no me quiero retirar sin antes decirte que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, sobre tu ministerio, pero sobre todo, que Dios te dé la paz para ir por esos Saulos y transformarlos a esos Pablos, porque Dios ocupa un Ananías como tú. Bendiciones, buenas noches, hasta luego.